Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte Suárez Esteban, soy estudiante de Medicina Humana y en este video voy a compartir con ustedes los libros que me fueron útiles en mi estudio de biología celular y molecular. Así que sin más que decir, comencemos. El primero de ellos es Biología Celular Biomédica de Alfonso Calvo. La portada que están apreciando en imagen derecha es de la primera edición que yo utilicé en mi estudio. El resto de la información acerca del libro la pueden encontrar aquí en esta cajita superior izquierda. Aquí les muestro unas capturas del contenido del libro. Tenemos, por ejemplo, el apartado acerca de especializaciones de la membrana plasmática. Acerca de ese tema nos colocan un texto muy breve, pero muy puntual, muy preciso y con información muy valiosa para comprender las características, en este caso, de nuestra membrana plasmática. En la parte inferior nos colocan además los tipos de uniones celulares que podemos encontrar en los diferentes tejidos. Y si esto no fuera poco, tenemos una imagen que vale más que 1000 palabras para comprender este tema. Estas imágenes muy didácticas, muy visuales y sobre todo muy comprensibles, las vamos a poder encontrar a lo largo de este maravilloso libro. En este caso se están señalando diferentes estructuras como las uniones celulares y nos colocan su nombre con abreviaturas. Pero para que esto se pueda entender, cada imagen viene con una descripción. Aquí, por ejemplo, tenemos la descripción de esta figura, donde en la parte final podemos encontrar lo que significa cada abreviatura de la imagen. Por ejemplo, la que yo les estaba señalando era la abreviatura UO. La UO significa, como podemos apreciar en la parte inferior, uniones ocluyentes, y así es como nosotros podemos comprender las imágenes que se presentan a lo largo del libro y que, por cierto, están muy bien representadas, sobre todo muy comprensibles. Al final de cada capítulo nosotros vamos a poder encontrar preguntas de revisión. Estas preguntas son muy importantes para que nosotros nos podamos autoevaluar y sobre todo para que podamos ver de qué manera nos pueden preguntar de repente en un examen parcial o en un examen final o en algún cuestionario que tengamos en nuestra universidad o colegio. En este caso son preguntas de alternativa múltiple. Tenemos aquí las alternativas y finalmente la respuesta. Para cada capítulo son más de 5 preguntas que nos van a servir para consolidar lo aprendido en todo el texto colocado para cada capítulo. Luego tenemos a Biología Celular y Molecular de Robertes. En este caso yo tuve la oportunidad de conseguir la 16ª edición que me sirvió muchísimo en mi estudio. Y aquí les coloco algunas imágenes del libro. En este caso el capítulo 7, trata del tema de sistema de endomembranas. Tú puedes encontrar un texto donde te comienzan a mencionar cuáles son las características de estas estructuras o los componentes del sistema de endomembranas, y para que lo puedas comprender mejor te colocan una imagen de ello mismo. Como vimos en el libro anterior, por supuesto, esta imagen tiene su respectiva descripción. Aquí en otro capítulo, de repente en páginas más allá, tenemos otra imagen que de repente nos sirve para comprender lo que se está mencionando también en ese capítulo. Esa imagen tiene una descripción muy breve para que nosotros podamos situarnos en contexto de a qué hace referencia esa imagen. Y por supuesto en la parte inferior tenemos más texto para seguir obteniendo más información acerca del tema de nuestro interés. Miren, aquí tenemos más imágenes con su respectiva descripción y, como les repito, muy breve. Y estas imágenes son súper comprensibles. Finalmente les muestro otra captura muy interesante, por cierto, donde se coloca un gráfico, algo que nosotros podemos dibujar y que podemos interpretar. Pero lo que me gusta mucho de este libro además es que coloca imágenes reales, como podemos apreciar aquí a la mano derecha, una microfotografía electrónica, que es algo real, es como si le tomáramos una foto a una estructura del organismo, y eso a mí me agrada muchísimo.
Aquí tenemos una breve descripción de estas figuras y por supuesto el texto que nosotros debemos de leer para comprender el contenido o lo que se quiere dar a explicar en este capítulo. Luego tenemos al libro de Biología Celular y Molecular, Conceptos y Experimentos de Janet Iwasa. En este caso, la edición que yo utilicé es la 8ª edición. De la misma manera, aquí tenemos algunas capturas del contenido de este libro. Por ejemplo, al inicio de cada capítulo, como estamos apreciando aquí al capítulo 7, interacciones entre las células y su entorno, nos colocan un texto breve y muy interesante a manera de introducción a ese capítulo. Por ejemplo, aquí nos van a hablar acerca de la interacción entre las células y su entorno, y para captar nuestra atención nos colocan un texto, este de aquí, muy breve, acerca de la evolución de los organismos multicelulares. Esto a mí me agrada muchísimo, ya que me motiva a leer el resto del contenido teórico acerca de ese tema, porque quizá al principio, cuando vamos a estudiar algo, se nos hace un poco pesado, es cierto. Es así que yo utilicé esto a manera de motivación. Asimismo, este texto no está solo. Para que se haga más agradable a la vista, nos colocan siempre al lado de esta introducción una imagen. Ojo, no todas las imágenes están en blanco y negro, en este caso sí, porque es una microfotografía electrónica, o sea, como una foto tomada en realidad de una estructura de nuestro organismo. Y obviamente esta foto viene con su respectiva descripción. Luego nos colocan un bosquejo del capítulo, o sea, qué subtemas se van a abarcar dentro de este capítulo. Por ejemplo, resumen, luego los siguientes apartados: componentes, propiedades, perspectiva humana, que lo veremos en una diapositiva anterior, las vías experimentales, como bien dice su nombre del libro, se llama Conceptos y Experimentos. Este libro también te comienza a decir cómo es que a lo largo de la historia los experimentos nos han permitido comprender diferentes procesos celulares. Luego tenemos aquí en esta otra captura más imágenes reales, son microscopías electrónicas que nos permiten conocer cómo es que son algunas estructuras, algunas células de nuestro organismo. Y esto a mí me encanta porque es como si estuviera dándome un paseo por un museo donde las imágenes, los pósters, son de estructuras humanas y me llama muchísimo la atención, sobre todo porque cada imagen tiene su respectiva descripción también. Luego, en la última captura que les presento, ya más a la mano derecha, tenemos un pequeño gráfico donde nos tratan de representar un poco una visión general de la organización macromolecular de la matriz extracelular, como nos mencionan aquí en la parte inferior de la imagen. Esa es su descripción. Algo muy bonito además de este libro es que durante cada capítulo, a lo largo, mejor dicho, de cada capítulo, no necesariamente al inicio ni necesariamente al final, nos colocan algunas preguntas de repaso. Por ejemplo, aquí esta pregunta menciona: distinga entre el glucocálix, una membrana basal, y la matriz extracelular del tejido del cartílago. La respuesta a esta pregunta de repaso está en páginas anteriores a esta página, de manera que cuando tú llegas a esta pregunta de repaso, te hace repasar, como bien dice su nombre, lo que leíste en páginas anteriores, y así te permite a ti también hacer una pausa y recapitular lo leído previamente para que veas si lo estás comprendiendo. Y eso a mí me encanta porque tengo la memoria muy frágil y seguramente también les pasa mucho a ustedes. Luego también tenemos, por ejemplo, otro apartado donde nos hablan acerca de los componentes de la matriz extracelular. Nos hablan, por ejemplo, acerca del colágeno. Como verán, los textos, la información que colocan en este libro es muy, pero muy ordenada, muy precisa, un poquito larga, sí, pero importante de comprender. Lo más importante está en este libro de Karp de Biología Celular y Molecular.
Aquí les muestro más capturas acerca del contenido que podemos encontrar en este libro. Por ejemplo, a la mano izquierda tenemos algunos gráficos muy didácticos que nos permitan entender algunos temas. Estos gráficos los vamos a encontrar alrededor o a lo largo de todo el libro. Y para cada tema estos gráficos son muy útiles porque así podemos comprender mejor cada concepto, en lugar de estar leyendo mucho y tratando pues de imaginar de qué se trata. No, una imagen vale más que 1000 palabras. Hay apartados que me gustan mucho de este libro, que son las vías experimentales y las perspectivas humanas. Las vías experimentales no son más que algunos textos donde nos colocan experimentos que se han hecho a lo largo de la historia y que han permitido descubrir o entender mejor el funcionamiento de algunas estructuras de los organismos vivos. Luego tenemos a las perspectivas humanas. En este caso, por ejemplo, nos hablan de la no disyunción meiótica y sus consecuencias. Es decir, en las perspectivas humanas que podemos encontrar en diferentes capítulos, nos mencionan acerca de un dato o de algo que está relacionado con el tema y que puede ser aplicado o que es aplicado en la vida cotidiana. Es decir, es como un ¿sabías qué? Algo así es el tema de perspectiva humana. Luego, al final de cada capítulo podemos encontrar también las preguntas analíticas. Son preguntas que no necesariamente tienen una respuesta exacta o una respuesta que podamos encontrar al final de este libro, pero que se pueden resolver si nosotros hemos entendido todo el contenido de cada capítulo al que corresponden estas preguntas. Y al final del libro tenemos un glosario. En este glosario lo que se coloca es el significado de algunas palabras resaltadas en negrita y que podemos encontrar a lo largo de todo el libro. Como penúltimo libro tenemos a Biología Celular y Molecular de Junqueira. Esta es la 9ª edición del libro. Aquí les muestro algunas capturas. A la mano izquierda tenemos algo que yo aprecio muchísimo que coloquen los libros y son los cuadros comparativos. En este caso es un cuadro comparativo donde se compara, valga la redundancia, las características del ADN, ARN transmisor, ARN mensajero, diferentes tipos de ARN con el ADN. Y esto es muy útil porque en nuestro organismo, para comprender mejor algunas estructuras, va a ser importante compararlas con otras, comparar sus características. Y eso nos ayuda muchísimo en el estudio. Además, lo que me gusta mucho de estos cuadros es que no solo colocan la información, que a veces es un poco tedioso leer y leer y leer mucho texto y al final no comprenderlo muy bien. Es por ese motivo que en estos cuadros nosotros vamos a encontrar algunas imágenes para comprender mejor exactamente la información que están colocando en cada apartado. Luego, en la parte inferior tenemos pues más información para entender algún tema determinado. En la captura del medio podemos ver algunas de las imágenes que nos colocan para entender ciertos conceptos, ¿no? Podemos apreciar aquí en la parte inferior una imagen, en la parte superior, perdón, y aquí también en la parte inferior otra imagen para comprender mejor algunos procesos de manera más dinámica, de manera más didáctica, muy comprensible, sobre todo, que es lo que se busca al momento de agarrar un libro y buscar información en él. Luego, lo que también me llamó la atención de este libro es que de cierto modo te trataban de colocar la embriología de algunas estructuras, o sea, cómo es que en el embrión, en el feto, se comenzaron a formar nuestras células. Y eso también me llamó muchísimo la atención y me sirvió mucho en el curso que llevé en un ciclo posterior que se llamó Embriología Humana. Finalmente, tenemos a este libro, Biología Molecular de la Célula. La 5ª edición es la que podemos apreciar en esta imagen. Aquí tenemos algunas capturas del contenido de este libro. Miren, esta imagen real yo la veo y me encanta, me llama mucho la atención y me motiva a leer el contenido de este capítulo. Como siempre, recuerden
debe tener una descripción, esta imagen, para que nos permita ubicarnos en el tema y comprender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que quiere transmitir el autor. En la parte inferior tenemos un texto donde podemos encontrar información de repente acerca de esa imagen o de repente acerca del tema en cuestión de ese capítulo. Aquí tenemos también otras gráficas para comprender mejor lo que se está colocando en el texto. Por ejemplo, en el texto nos están hablando de manera textual, ¿no? Con muchas y muchas palabras, mucho texto, mucha información acerca de los organismos haploides y los diploides. Pero además del texto que nos han colocado, nos colocan estas dos imágenes para que de manera didáctica nosotros podamos comprender ese tema. En la captura derecha tenemos nuevamente gráficos que nos permiten comprender el proceso de mitosis y meiosis. Esto es muy importante porque podemos encontrar 2, 3 o 4 párrafos que nos hablen acerca de estos dos procesos. Pero, como les repito, esta imagen vale más que todos esos párrafos. Con solo esta imagen, siguiendo el recorrido, leyendo un poco la información que nos colocan aquí, nosotros podemos comprender de qué van estos procesos y sobre todo recordarlo a largo plazo. Aquí en la mano derecha tenemos la descripción de esa imagen que sobre todo nos permite ubicarnos en el tema. Antes de culminar este video, quiero recordarte que en la descripción puedes encontrar los pasos a seguir para obtener la carpeta con los PDFs de cada uno de estos libros de los que hemos hablado en esta oportunidad. Así que sin más que decir, me despido. Muchísimas gracias por verme. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y sobre todo compártelo para que a más personas les pueda ser útil. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.